El tema energético tan sensible para los venezolanos ocupará nuestra próxima entrevista. Desde Berlín, Alemania, con un venezolano, Jorge Alejandro Rodríguez, quien es máster en Administración y en Negocios Internacionales. Lo tenemos vía Zoom. Jorge Alejandro, qué interesante poder conversar en este momento sobre el tema que tenemos previsto. Gracias por tu tiempo. Bienvenido. No, muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a las personas que sintonizan y que ven a tiempo todos los días. Bueno, fíjate, reporta Energy News Today que Repsol y Rosneft reanudan intercambio de productos por crudo con Venezuela. Se dice que Repsol otorga a PDVSA diésel bajo en azufre, mientras que Rosneft vende a Venezuela gasóleo de vacío. Es un tema muy sensible, como decía al comienzo, toda vez que sabemos las condiciones en las que está la industria petrolera y también todo este asunto de las sanciones. ¿Qué sabes al respecto? ¿Hasta dónde podría alcanzar estos acuerdos que informa Energy News Today? Sí, bueno, lo primero es que tenemos que ver esto con la amplitud que requiere el caso. La situación de la industria petrolera venezolana es una situación delicada en la cual, por los problemas gerenciales de la misma, se han venido deteriorando año tras año hasta haber llegado hace unos 3 años a un punto de inflexión ya. Ese punto de inflexión combinó, por una parte, la mala gerencia, la mala administración, los problemas financieros, con el inicio de las sanciones o el fortalecimiento de las sanciones por parte de la administración de Donald Trump. En este sentido, comenzaron a surgir muchas opiniones dentro de los venezolanos que le prestamos atención a este asunto. Había quienes pensaban que estas sanciones iban a ser imposible cualquier tipo de comercio con Venezuela, y había quienes pensábamos que las sanciones siempre, aún a un elevado costo para el sancionado, siempre es posible darles la vuelta. Y esto es lo que ha venido ocurriendo en el caso venezolano. Es decir, no podemos ver con sorpresa que de manera abierta en estos momentos Repsol o Rosneft digan o confirmen o se sepa de manera en el mercado que van a proceder a unas transacciones con PDVSA o con la República, cuando al fin y al cabo Venezuela no ha dejado de exportar crudo, sea a China, sea a diversas empresas de la India, o sea, como ocurrió en los últimos 3 meses también, con los iraníes. Y el caso de Irán es bueno traerlo a esta conversación, porque Irán es un país que ha tenido desde el año 78, desde que comenzó la llamada revolución iraní, ha tenido sanciones de los Estados Unidos y se ha manejado dentro de dichas sanciones y es un importante exportador de petróleo. Si bien las sanciones han hecho que los iraníes tengan una menor renta petrolera de la que ellos pudieran haber esperado, eso no les ha impedido el mantener una industria en funcionamiento. En este sentido, yo creo que lo más inteligente, lo más sensato que se puede hacer la próxima administración, la administración de Joe Biden en los Estados Unidos, es tener un diálogo franco con el gobierno que ejerce el poder en Venezuela, en este caso con Nicolás Maduro, y buscar fórmulas mediante las cuales, bajo los intercambios propios de la política, se le permita a Venezuela una comercialización más transparente de sus productos, porque a la final, como señala, y para enfocarnos en la noticia específica de la que estamos hablando de una importación de diésel y de una importación de VGO, gasóleo de vacío. Básicamente en ambos casos, son corrientes de refinación que perfectamente debería estar Venezuela generando y procesando, pero no lo está haciendo. En la actual administración de PDVSA o las últimas administraciones han dicho que esto se debe a las sanciones. Bueno, uno puede pensar que eso no es así, pero en todo caso, en nada beneficia a Venezuela el tener que estar importando estos materiales, estos insumos, estas corrientes de refinación, cuando las mismas forman parte natural de la producción de la refinación. Pero Jorge,
Disculpa que te interrumpa y no te quiero llevar al plano de la política, pero al final el objetivo de las sanciones no es asfixiar a Venezuela, impedir que pueda tener incluso una operatividad fluida cuando en algunos casos, bueno, requerirá de insumos que vendrán del exterior, porque al final el gran tema de las sanciones es generarle inestabilidad a Nicolás Maduro, y eso pasa inevitablemente porque también cada venezolano sufra su parte, ¿no? Mira, lamentablemente, siempre que este tema sale, me veo Ujú. obligado a a recordarle a los venezolanos y a recordarnos todos unas declaraciones de quien fue embajador de los Estados Unidos en Venezuela y luego se le conoció como el zar antidrogas, el señor Brownfield. Hace unos 4 años Correcto. dijo que debían pues, producirse sanciones sumamente severas que asfixiasen a los venezolanos. Ujú. Que bueno, que habría eh, lo que él denominó problemas colaterales, sufrimientos que bueno, que durarían unos meses o unos años. Y esto es lo que para los venezolanos es inaceptable. Esto es lo que hay que subrayar. O sea, las sanciones, ninguna sanción, desde la Edad Media, desde que von Clausewitz escribió su obra de la guerra hace ya 2 siglos, nunca el sitiar a una población por hambre o por escasez de recursos ha promovido la caída de un gobierno para verlo de manera más inmediata. Cuba tiene 60 años de sanciones y ahí está la familia Castro y sus descendientes. Acabamos de hablar del caso de Irán, sumamente vigilado, sumamente sancionado, y ahí está el régimen de los ayatolás. De manera tal que este camino de las sanciones lo que ha hecho es causar sufrimiento y dificultades a los venezolanos, y esto es algo que lo puede decir cualquier venezolano de a pie. Yo espero, honestamente, que la administración de Biden, con personas sensatas, conocedoras de la realidad latinoamericana, busquen la manera de que dejemos todos atrás la página de las sanciones, que busquemos sin duda la manera de que los venezolanos tengamos un camino hacia una democracia inclusiva en la cual simplemente podamos entendernos entre nosotros sin necesidad de padrinazgos extranjeros. Lamentablemente, hoy día Venezuela forma parte de un juego geopolítico. Mientras hablamos de esto, también tenemos un aspecto sumamente importante que está en juego, que es la definición, después de un siglo, más de un siglo de controversia, del tema de Guyana. Aquí en el cual en estos momentos tenemos todas las circunstancias, vamos a decirlo así, variables en nuestra contra, excepto por el hecho de que nos asiste el derecho, nos asiste la razón legal. Pero desde el punto de vista práctico, Venezuela en estos momentos, con una debilidad institucional tremenda, como la situación de precariedad de los servicios públicos, las necesidades del pueblo venezolano, con todos esos problemas, lo tenemos muy difícil. Y tenemos a una Guyana apoyada por ExxonMobil y por una serie de empresas transnacionales petroleras, que incluso algunos de sus empleados o exempleados son o han sido funcionarios o personas muy relevantes dentro de algunos sectores de la oposición venezolana. O, por el otro lado, tenemos el caso cubano, en el cual Cuba, pues sabemos que es un factor sumamente, tiene Sí. una gran fuerza dentro de las decisiones que Bueno, el gobierno de Nicolás Maduro, y Cuba siempre ha sido una protectora de los intereses guyaneses, de manera tal que si sí, por donde quiera se que... me agotó el tiempo, Jorge. Se me agotó el tiempo, Jorge. Te agradezco muchísimo este tiempo y te agradezco además que como venezolano en este momento en Berlín tengas ese sentido de solidaridad y de criterio para analizar a fondo los pros o los contras
que puedan revestir las sanciones como mecanismo de geopolítica o de geoestrategia dentro de la difícil realidad que vivimos hoy los venezolanos. Un gran abrazo desde acá. Muchas gracias, Eduardo, a tu gente. Jorge Alejandro Rodríguez, máster en Administración y en Negocios Internacionales. Rápidamente quiero agradecer a Chiquinquira Romero, dice saludos planetarios desde Santiago de Chile. Somos cabimeros, siempre al día. Gracias por la información oportuna, gracias por las entrevistas excelentes, los invitados cada día. Cabimas, cuánto te extraño. Una cabimera desde Santiago de Chile en sintonía en este momento. Regresaremos.